Leemos Jueces capítulo 5, versículo 1 al 18. Jueces capítulo 5, versículo 1 dice así: Aquel día Débora cantó con Barak ben Ahinoam diciendo: por haber tomado el mando los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, bendecid a Yahvé. Oíd, oh reyes, nobles, escuchad, que voy a cantar a Yahvé. A cantar salmos a Yahvé, al Dios de Israel. Cuando saliste del Seir, oh Yahvé, cuando avanzaste desde el campo de Edom, la tierra se estremeció, los cielos destilaron, y las nubes gotearon agua. Temblaron los montes delante de Yahvé, aquel mismo Sinaí, ante la presencia de Yahvé, Dios de Israel. En tiempo de Samgal ben Anat, en los días de Jael, cesaron los senderos, y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Cesaron los aldeanos, no los habían en Israel, hasta que te pusiste en pie, Débora, tú pusiste en pie, oh madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo y lanza, entre 40,000 en Israel. Mi corazón está por los capitanes de Israel, por los voluntarios del pueblo. Bendecid a Yahvé, vosotros los que cabalgáis asnas blancas, los que presidís en juicio, los que vais por el camino, meditad. Por la voz que los arqueros en los abrevaderos, donde se celebraron los triunfos de Yahvé, los triunfos de sus aldeanos en Israel. Cuando el pueblo de Yahvé acudió a las puertas, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico, levántate, Barak, toma tus cautivos, oh hijo de Abinoam, oh remanente, somete a los poderosos, oh pueblo de Yahvé, sométeme a los guerreros. De Efraín vinieron sus retoños contra Amalek, siguiéndote Benjamín con sus familias. De Magir bajaron los capitanes, y de Zabulón los que empuñan el bastón de mando. Los jefes de Isaacar fueron con Débora, y así como Barak, también Isaacar fue llevado al valle tras sus pies. En los clanes de Rubén, largas fueron las deliberaciones de la oración que hace sentado entre los apriscos, escuchando flautas de pastores. Largas fueron las deliberaciones de la oración en los clanes de Rubén, mientras Galaad reposa allende el Jordán, porque se demora Dan en las naves, y Aser se sienta a la orilla del mar, y sus puertos se queda tranquila. Zabulón, pueblo que expuso su vida hasta la muerte, como Neftalí, en las alturas del campo. Una de las peores situaciones en las que nos encontramos los cristianos es cuando nos tropezamos con un muro de realidad
y nos destroza la fe en la que tanto hemos trabajado. Dios nos ama y escucha nuestras oraciones, pero nos desesperamos cuando nuestra fe no le puede hacer frente al poder, al dinero o a la dura realidad, etc. En estos momentos pensamos, ¿debería confiar solo en Dios? ¿O debería encontrar una forma de vivir mundana antes de que sea demasiado tarde? Esta es la prueba más peligrosa para los cristianos, pero si dependemos de Dios hasta el final, Él se nos aparecerá en algún momento y convertirá nuestra desesperación en victoria. En ese momento nos levantaremos, aplaudiremos y cantaremos alabanzas. Repetimos. Una de las peores situaciones en las que nos encontramos los cristianos en cuanto nos tropezamos con un muro de realidad y nos destroza la fe en la que tanto hemos trabajado. Dios nos ama y escucha nuestras oraciones, pero nos desesperamos cuando nuestra fe no le puede hacer frente al poder, al dinero y a la dura realidad, etc. En estos momentos pensamos, ¿debería confiar solo en Dios? ¿O debería encontrar una forma de vivir mundana antes de que sea demasiado tarde? Esta es la prueba más peligrosa para los cristianos, pero si dependemos de Dios hasta el final, Él se nos aparecerá en algún momento y convertirá nuestra desesperación en victoria. En ese momento nos levantaremos, aplaudiremos y cantaremos alabanzas. La canción de Débora es una canción de victoria. Los 900 carros de hierro de Jabín y Sísara eran un muro de realidad que Débora y los israelitas no podían superar por mucho que tuvieran fe y defendieran de Dios. Los israelitas ni siquiera podían respirar bien. No podía ni siquiera soñar con gana contra los 900 carros de hierro. Pero cuando escucharon el sermón de Débora y lucharon contra los ejércitos de Sísara en el monte Tabor, Dios apareció de repente y les hizo ganar. Dios apareció de repente y les hizo ganar. En un instante, las fuerzas de la oscuridad que los habían dominado durante 20 años retrocedieron y les llegó una brillante mañana de libertad y alegría. En un instante, las fuerzas de la oscuridad que nos habían dominado durante 20 años retrocedieron y les llegó una brillante mañana de libertad y alegría. Ya no había nadie que los asustara o los sorprendiera. Fue en ese momento que Débora cantó el cántico de victoria. La gente grita
cuando ocurre algo muy bueno. Pero el pueblo de Israel no solo gritó, sino que reconstruyó lo que Dios había hecho con asombrosa delicadeza mediante la alabanza. Para ellos, el culto no era un sermón y muerte, sino un drama que reproducía la asombrosa victoria de Dios y un festival de victoria. El culto debe ser también una fiesta que reproduzca la asombrosa victoria que se nos ha dado en nuestra vida cotidiana y que alaba la victoria de Dios. El cántico de Débora consta de 2 partes. En los versículos del 1 al 18 está la evaluación que hace Débora en esta guerra. Está escrito el estado en que se encontraba el pueblo de Israel cuando estalló la guerra, cómo se levantó, quiénes estuvieron dispuestos a unirse a ellos y quienes permanecieron en silencio hasta el final. En los versículos del 19 al 31 se describe la situación de la guerra de forma más realista. Este himno en particular culmina con las apariciones de las mujeres. Una de ellas es Jael, que clavó una estaca en la cabeza de Sisera, y la otra mujer es la madre de Sisera, que espera impaciente en el desconocimiento de su hijo asesinado. Veamos al pasaje principal más de cerca. Primeros temas. ¿Por qué alabar a Dios? En los himnos del Antiguo Testamento hay momentos en los que la gente alaba a Dios e invita a otros a unirse a su alabanza o a explicar por qué están alabando. Leemos Jueces capítulo 5, versículo 1. Dice así: Aquel día Débora cantó con Barak, ben Ahinoam, diciendo. Cuando leemos en este día, en el versículo 1, se refiere al día en que Dios les dio a Débora y a Barak la asombrosa victoria. Después de la victoria, no podían entender cómo habían ganado. Obviamente, ganaron porque Dios les ayudó, pero lo que ocurrió ante sus ojos fue inimaginable. ¿Cómo podían aceptar este hecho y seguir con sus vidas? ¿Qué debían hacer en este momento? Lo único que tenían que hacer era alabar a Dios. Cuando todos juntos alaben y exalten a Dios, la obra habrá concluido. Entonces Débora y Barak alabaron a Dios en el día de esta gran victoria. El cántico de Débora comienza así. Leemos versículos 2 y 3. Dice así: por haber tomado el mando los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, bendecid a Yahvé. Oíd, oh reyes nobles, escuchad, que voy a cantar a Yahvé, a cantar salmos a Yahvé, al Dios de Israel. Como no había rey en Israel, los que participaron en la gente fueron voluntarios.
Los caudillos también dirigieron voluntariamente a la gente, y la gente estaba dispuesta a ir a la guerra y pelear. Esta parece ser una forma típica de lucha del pueblo de Dios. Todos escuchan la palabra de Dios. Una persona se pone al frente y los demás la siguen. La persona que va al frente no se enorgullece y los que la siguen no tienen envidia. Todos los que participaron en la guerra de Dios merecen participar en esta fiesta de la victoria. La palabra caudillo en el segundo verso significa los fuertes, pero en realidad no eran fuertes. Todos tenían miedo, se avergonzaban de su impotencia y estaban desesperados, frustrados y aislados. ¿En qué pensó el pueblo de Dios al enfrentarse a la adversidad? Pensaron que no habían sido capaces de usar los métodos mundanos correctamente porque solo dependían de Dios. Pensaron que no habían sido capaces de usar los métodos mundanos correctamente porque solo dependían de Dios. Pensaron que si hubieran probado algún método mundano, no estarían tan frustrados o resentidos. Sintieron rabia y frustración por pensar que habían perdido oportunidades por haber creído en Dios y orado. Pensaron que tenían que creer en Dios con moderación. Pensaron que habían creído demasiado religiosamente. Con estos pensamientos se avergonzaron de su propia fe. Pero en un momento, Dios apareció, dio un vuelco total a la situación y levantó su mano derecha en alto. Y con la victoria, las palabras empezaron a salir de sus bocas como cuando los mudos empiezan a hablar. Las canciones comenzaron a salir de las bocas de quienes no habían podido respirar hasta ahora. Las canciones comenzaron a salir de las bocas de quienes no habían podido respirar hasta ahora. Estaban asustados y avergonzados, así que no dieron nada y solo los miraron. Pero cuando Dios les dio la oportunidad, comenzaron a derramar alabanzas con orgullo. ¿A quién están derramando estas palabras? A los reyes y príncipes de los países vecinos, que potencialmente son como Jabín o Sísara. También atacarán a Israel cada vez que tengan la oportunidad. Han ignorado a Israel y han ridiculizado su impotencia. Pero ahora que Dios les ha dado la victoria a Israel, pueden estar confiados frente a todos ellos. Repetimos, ¿a quién están derramando estas palabras? A los reyes y príncipes de los países vecinos, que potencialmente son como Jabín o Sísara.
También atacarán a Israel cada vez que tengan la oportunidad. Han ignorado a Israel y han ridiculizado su impotencia. Pero ahora que Dios les ha dado la victoria a Israel, pueden estar confiados frente a todos ellos. Segunda temas, la gloriosa presencia de Dios. Cuando el pueblo de Dios se encuentra en problemas, se siente como si estuviera caminando por un túnel oscuro e interminable. Como si no hubiera buenas noticias, ni noticias esperanzadoras, y como si solo les guardara un sinfín de miedo y sufrimiento. El miedo de morir miserablemente después de sufrir toda vida penetra en sus mentes. Pero ¿qué sucede cuando llega el tiempo de Dios? La sombra de oscuridad de repente desaparece y llega una gloriosa mañana. La gloriosa presencia de Dios. Cuando el pueblo de Dios se encuentra en problemas, se siente como si estuviera caminando por un túnel oscuro e interminable, como si no hubiera buenas noticias, ni noticias esperanzadoras, y como si solo les aguardara un sinfín de miedo y sufrimiento. El miedo de morir miserablemente, después de sufrir toda vida, penetra en sus mentes. Pero, ¿qué sucede cuando llega el tiempo de Dios? La sombra de la oscuridad de repente desaparece y llega una gloriosa mañana. Las cosas cambian tan rápidamente que no las pueden entender y todo el dolor empieza a sanar. Débora está cantando sobre las situaciones. Leemos el capítulo 5, versículo 4. Dice: Cuando saliste de Seir, oh Yahvé, cuando avanzaste desde el campo de Edom, la tierra se estremeció, los cielos destelaron y las nubes gotearon agua. Los israelitas habían estado caminando por el desierto durante 40 años y todo lo que tenían ante ellos era una desesperanza sin fin. El temor que pudieran morir caminando en esa oscuridad los sobrecogió. Pero después de la noche viene la mañana. Finalmente, los israelitas fueron testigos de una escena magnífica en el desierto. La salida del sol por el este de Edom. Al principio, el oriente parecía rojo, pero en un momento el sol brillante sale y convierte el mundo entero en un crisol de alegría. Después de la noche, siempre viene la mañana. Finalmente, los israelitas fueron testigos de una escena magnífica en el desierto. La salida del sol por el este de Edom. Al principio, el oriente parecía rojo, pero en un momento el sol brillante sale y convierte el mundo entero en un crisol de alegría.
El pueblo de Israel pensaba una y otra vez en el sol de Dios que salía de Edom. Por eso usaron con frecuencia la expresión Yahvé saldrá de Temán y parecerá en Edom. Está escrito en Habacuc, capítulo 3, versículos 3. Habacuc, capítulo 3, versículos 3 dice: Dios viene desde Temán, el santo de los montes de Parán. Su esplendor eclipsa los cielos y la tierra, se llena de sus alabanzas. Su resplandor es como el sol. Sus manos producen rayos de luz. Allí se oculta su poder. Delante de él marcha la peste. La fiebre ardiente sigue sus pisadas. Dios viene desde Temán, el santo, de los montes de Parán. Su esplendor eclipsa los cielos y la tierra, se llena de sus alabanzas. La escena de la salida del sol en el desierto no puede ser más gloriosa que esta. El sol brillaba como una flecha y no pudieron abrir los ojos para verlo. Sin embargo, Débora describe la presencia de Yahvé como lluvia, no como sol, ya que la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Yahvé se hizo presente en un aguacero inesperado. Los métodos son inimaginables. Nunca debemos limitar o formalizar los métodos de Dios. Esta es la razón principal por la que el movimiento carismático y Pentecostés ha caído en las herejías. Restringieron y formalizaron los métodos de Dios. Argumentan que incluso el Espíritu Santo de Dios puede moverse como ellos quieran y que tienen ese don. Esto solo es un atajo a la herejía. Dios es inmenso. Yahvé es Dios creador, el Señor de todas las cosas. Sin embargo, todas las herejías de la historia del cristianismo tratan a la Santísima Trinidad como algo inútil y consideran a la humanidad como algo absoluto. Repetimos. Sin embargo, Débora describe la presencia de Yahvé como lluvia, no como sol, ya que la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Yahvé se hizo presente en un aguacero inesperado. Los métodos son inimaginables. Nunca debemos limitar o formalizar los métodos de Dios. Esta es la razón principal por la que el movimiento carismático y pentecostés ha caído en la herejía. Restringieron y formalizaron los métodos de Dios. Argumentan que incluso el Espíritu Santo de Dios puede moverse como ellos quieran y que tienen ese don. Esto solo es un ataque a la herejía. Dios es inmenso. Yahvé es Dios creador.
el Señor de todas las cosas. Sin embargo, todas las herejías de la historia del cristianismo tratan a la Santísima Trinidad como algo inútil y consideran a la humanidad como algo absoluto. Volviendo al pasaje principal, los 900 carros de hierro de Císara eran objeto de absoluto temor para los israelitas. Y era una locura luchar contra ellos desarmados y temblaban de favor. Entonces cayó una lluvia torrencial inesperada y el río Pisón comenzó a desbordarse. Los carros de hierro de Císara se volvieron inútiles para ellos obstáculos. Y en ese momento, Débora experimentó la presencia de Dios. Experimentó el amor de Dios que escucha sus oraciones. Quizás lloró, rió y bailó con todo su cuerpo bajo la lluvia torrencial. Hasta ahora solo conocía el amor de Dios en pensamiento, pero ahora lo siente con todo el cuerpo y no puede negarle. Los 900 carros de hierro de Císara se volvieron inútiles para ellos obstáculos. Y en ese momento, Débora experimentó la presencia de Dios. Experimentó el amor de Dios que escucha sus oraciones. Quizás lloró, rió y bailó con todo su cuerpo bajo la lluvia torrencial. Hasta ahora solo conocía el amor de Dios en pensamiento, pero ahora lo siente con todo el cuerpo y no puede negarlo. ¿Quién no saltaría y cantaría de alegría al sentir con todo el cuerpo el gran amor de Dios y la presencia de Dios? Nos recuerda a David bailando de alegría cuando el arca de Yahvé entró en el Jerusalén. Segundo Samuel, capítulo 6, versículos 6 al 15. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 6 al 15. Dice así: pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uza alargó su mano al arca de Dios para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y la ira de Yahvé se encendió contra Uza, y a Elohim lo hirió ahí por aquella temeridad, y allí cayó muerto junto al arca de Dios. Y David se disgustó porque Yahvé había quebrantado a Uza, por lo que llamó aquel lugar Perez Uza hasta hoy. Pero aquel día David tuvo temor de Yahvé y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca de Yahvé? Y David no quiso trasladar el arca de Yahvé consigo a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Yahvé estuvo en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses y bendijo
Yahvé a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Yahvé ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía a causa del arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y fue así que cuando los portadores del arca de Yahvé caminaban 6 pasos, entonces él sacrificaba un buey y un carnero cebado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahvé. Y David estaba ceñido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel hicieron subir el arca de Yahvé con aclamaciones y al sonido del shofar. 14 dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahvé. Y David estaba ceñido con un efod de lino. Los cristianos luchan más cuando su fe parece pequeña frente a las fuerzas del mal, frente a los que ejercen la violencia, frente a los que tienen dinero y poder, frente a los de carácter fuerte, etc. Frente a ellos nuestra fe parece impotente y pobre. Y aunque las fuerzas del mal nos alcancen así, Dios parece estar en silencio. No importa cuánto oremos, parece hacer la vista gorda. Pero lo que necesitamos saber es que esto pasa sí o sí. Entonces, ¿qué está tratando de mostrarnos Dios a través de estas cosas? Si creemos solo de palabra, no podremos hacer nada. No importa cuántas Biblias y libros de teología hayamos leído, incluso aunque hayamos estado asistiendo a la iglesia durante muchos tiempos, no sirve de nada. El reino de Dios no está en las palabras, sino en el poder. El reino de Dios no está en las palabras, sino en el poder. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Primera Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Primera Corintios capítulo 2, versículo 1 dice así: cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio de Dios con palabras altisonantes o de sabiduría, pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesús el Mesías y a este crucificado. Y llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Dios nos hace darnos cuenta de que somos seres frágiles, que no podemos hacer nada sin su ayuda a través de estas dificultades. Dios nos hace darnos
cuenta de que somos seres frágiles, que no podemos hacer nada sin su ayuda a través de estas dificultades. ¿Cuánto tiempo hemos hecho esperar a Dios hasta ahora? Ahora es nuestro turno de esperar. Dios usa estas fuerzas del mal para que nos demos cuenta de que tenemos el mismo orgullo y la misma naturaleza pecaminosas que ellos. Dios usa estas fuerzas del mal para que nos demos cuenta de que tenemos el mismo orgullo y la misma naturaleza pecaminosa que ellos, y así podamos arrepentirnos profundamente. Aquí el arrepentimiento profundo significa reconoce que nuestra existencia está completamente muerta y que de ahora en adelante confiaremos solo en Dios, ya sea que vivamos o muramos. Aquí, el arrepentimiento profundo significa reconocer que nuestra existencia está completamente muerta y que de ahora en adelante confiaremos solo en Dios, ya sea que vivamos o muramos. Entonces podremos alabar a Dios incluso en medio del sufrimiento. Podremos alabar a Dios incluso en medio del sufrimiento. Aunque nuestras circunstancias no hayan cambiado, estaremos satisfechos y nos regocijaremos con el hecho de que hemos llegado a conocer a Dios. Aunque nuestras circunstancias no hayan cambiado, estaremos satisfechos y nos regocijaremos con el hecho de que hemos llegado a conocer a Dios. En ese momento, Dios está presente como un aguacero repentino. Habacuc 3, capítulos 17 dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque engañe el producto del olivo, los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque engañe el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Adonai Yahvé es mi fortaleza
Él me da pies como el siervas y me hace andar en las alturas. Yo me alegraré en Yahvé. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. El arrepentimiento profundo significa, conoce que nuestra existencia está completamente muerta y que de ahora en adelante confiaremos solo en Dios, ya sea que vivamos o muramos. Entonces podremos alabar a Dios, incluso en medio del sufrimiento. Aunque nuestras circunstancias no hayan cambiado, estaremos satisfechos y nos regocijaremos con el hecho de que hemos llegado a conocer a Dios. En ese momento, Dios está presente como un aguacero repentino. Al ver la maldad en el mundo, la gente se pregunta por qué Dios permite el mal y deducen que Dios no existe. Nuestra respuesta a esto es que Dios permite el mal para dar esta asombrosa bendición que nadie más puede dar. Cuando recibimos esa bendición, no podemos evitar alabar más a Dios. Repetimos, al ver la maldad en el mundo, la gente se pregunta por qué Dios permite el mal y deducen que Dios no existe. Nuestra respuesta a esto es que Dios permite el mal para dar esta asombrosa bendición que nadie más puede dar. Cuando recibimos esa bendición, no podemos evitar alabar más a Dios. Cuando Dios se levanta y hace brillar la luz de su gracia, esas grandes dificultades se convierten en grandes bendiciones. Pero lo más importante es experimentar de verdad que Dios me ama y de verdad que Dios nos ama. Lo más importante es experimentar de verdad que Dios me ama. Ante esa alegría que brota de lo más profundo de nuestros corazones, toda la soberbia del mundo pierde su luz. La educación, el dinero, el trabajo y el honor, etc., no tienen sentido. Repetimos, ante esa alegría que brota de lo más profundo de nuestros corazones, toda la soberbia del mundo pierde su luz. La educación, el dinero, el trabajo y el honor, etc., no tienen sentido. Estoy asombrado de haber llegado a conocer a Dios de esta manera.
Esto es lo que se describe como la mañana gloriosa del Evangelio. Es lo que se describe como la mañana gloriosa del Evangelio. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.